En esta ocasión vamos a tener la presentación del doctor Miguel Trip Valdés, quien es egresado de la carrera de Biología Marina de la Universidad Autónoma de California Sur. Realizó sus estudios de maestría en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, donde analizó la estructura poblacional del dorado usando marcadores moleculares tipo microsatélite. Posteriormente realizó sus estudios de doctorado enfocados a analizar los efectos sinérgicos de factores asociados al cambio climático sobre la capacidad de respuesta del abulón. En el grupo de ecofisiología integrativa del Instituto Alfred Wegener, Alemania. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Agricultura del CICESE, Ensenada, en estrecha colaboración con el Laboratorio de Genómica Funcional del CICESE, donde colaboró en el análisis de datos de secuenciación masiva RNA-seq para el estudio de expresión diferencial. Actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral en el programa de agricultura del CIPNOR, donde se plantea utilizar indicadores bioenergéticos para evaluar la capacidad de respuesta de un molusco bivalvo de importancia económica. Su principal interés es utilizar de manera integrativa indicadores sistemáticos metabólicos y energéticos para evaluar la respuesta de los organismos marinos. Pues bueno, doctor, muchas gracias por darnos la oportunidad de conocer un poquito su trabajo de investigación y adelante. Muchas gracias, buenos días y pues al contrario, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues sí, quise aprovechar la oportunidad para presentar algunos de los pues, avances que hemos tenido o algunos de los resultados que hemos tenido en esta estancia postdoctoral que he estado haciendo en el Laboratorio de Metabolismo Energético aquí en el CIPNOR con el doctor Ili Rakota, en donde, bueno, como pues lo mencionó Eduardo, ¿no? Hemos estado trabajando con algunos indicadores celulares, principalmente enfocados a bioenergética, sobre, bueno, pues la capacidad de respuesta que tiene un molusco bivalvo pues, de gran interés comercial aquí en la región, ¿no? Como es la mano de Nero. Y bueno, para ponerlos un poquito en contexto, me voy a ir muy hacia arriba hacia la problemática, ¿no? La gran problemática. Como seguramente muchos de ustedes ya han oído por ahí, han escuchado, pues bueno, derivado pues de este incremento en la concentración de gases de efecto invernadero, como consecuencia de las actividades antropogénicas, todo el sistema climático se ha visto afectado, ¿no? Tanto la atmósfera como el océano ha incrementado su temperatura promedio, particularmente la temperatura superficial del mar, en promedio se ha incrementado, pues ahorita ya estamos cerca de un grado centígrado por encima como estábamos en niveles preindustriales, pero bueno, de no tomar ninguna medida extrema que se requieren para tratar de reducir esta concentración de gases de efecto invernadero, para finales de siglo vamos a tener temperaturas promedio muy por encima de como pues, teníamos en niveles preindustriales. Esto es en promedio, ¿no? Pero la problemática está de que no todo el océano se está calentando igual, ¿no? Vamos a tener regiones en las que se van a estar calentando a una velocidad mucho mayor que otras, ¿no? Principalmente regiones polares, en donde la velocidad de este calentamiento va a ser mucho más rápida a quizás la capacidad que van a tener muchos organismos marinos para poder ajustarse o adaptarse a este cambio, ¿no? Y ante estas nuevas condiciones, y si las temperaturas promedio suben más allá de lo que pueden tolerar esos organismos, pues bueno, no van a tener muchas opciones más que pues irse para el fondo o moverse más al norte buscando temperaturas un poquito más adecuadas, ¿no? Y esto pues obviamente que va a tener problemática porque pues muchas de esas especies pues a lo mejor van a tener una gran importancia, pues no solamente ecológica, a lo mejor también van a tener gran importancia económica, ¿no? Entonces, pues es por eso que es indispensable tratar de entender, o ante este escenario de cambio climático, de ver, bueno, cuáles recursos, tanto de importancia ecológica como económica, pues van a ser más vulnerables ante estos escenarios de calentamiento. Otro problema está en que, pues, ante este escenario de cambio climático, no solamente la temperatura promedio se va a incrementar, sino los patrones de variabilidad también se van a ver afectados. Y variabilidad a diferentes escalas, ¿no? Variabilidad interanual, cómo cambia la temperatura año con año, en eventos como el Niño, etcétera. Tanto variabilidad estacional, cómo cambia verano, invierno, así como incluso variabilidad diurna, ¿no?
dentro de un mismo día. Y pues actualmente hay muchos estudios y bueno, pues han tratado de ver cómo ante esos escenarios de calentamiento, cómo esos patrones de variabilidad se van a ver afectados. Y aún hay muchos huecos en información, pero bueno, de al menos sabemos que patrones de variabilidad extremos, como por ejemplo las ondas de calor, que pues hoy en día pues, son como muy conocidos, van a incrementar pues no solamente en la frecuencia, ¿no? O sea, que van a aparecer más frecuentemente, sino en la intensidad, que van a ser más intensos. Y eso también no va a ser parejo para todos lados, ¿no? Va a haber regiones en donde estos eventos extremos, de variabilidad extrema, van a ocurrir más frecuentemente o van a ser más intensos que en otras regiones, ¿no? Otros eventos extremos, como por ejemplo el niño, híjole, es un poquito más complicado saber de los escenarios de cambio climático si realmente van a ser más frecuentes o más intensos, pero bueno, se ha observado que en los últimos niños pues ha habido una mayor humedad, y reflejaría pues también un mayor impacto, ¿no? Entonces, como les decía, ante estos escenarios, tanto de un incremento en la temperatura promedio del océano, como en los patrones de variabilidad a distintas escalas, tanto interanual como diurna, pues es indispensable tratar de ver, bueno, cómo las especies marinas van a poder enfrentar esos nuevos retos, ¿no? Y ante estos escenarios, pues bueno, la biología experimental ha jugado un papel importantísimo, ¿no? O sea, estudios realizados en condiciones de laboratorio, pues tratando de entender cómo estos nuevos escenarios, o estos escenarios, cómo va a ser el ambiente, pues van a afectar a distintos recursos marinos, pues han jugado un papel fundamental para ver, bueno, cuáles son un poquito más vulnerables, cuáles son más resistentes, cuál es la capacidad de respuesta. Y bueno, décadas de investigación en este sentido, pues sí, han ayudado mucho a entender, bueno, cuáles son, principalmente estudios enfocados a entender los límites máximos y mínimos, así como las temperaturas preferidas de las especies, pues sí nos han ayudado a entender un poquito, a ver, bueno, cómo es la amplitud térmica de una especie, o sea, qué tanto puede tolerar una especie, lo que a su vez pues es reflejo del grado de especialización térmica que tiene alguna especie, ¿no? Y pues esto obviamente pues derivado de toda su serie evolutiva que pues, nos refleja las condiciones a las que ha estado expuesta una especie a lo largo de toda su historia. Esto pues bueno, sí nos ha ayudado mucho a tratar de ver, bueno, cuáles especies pudieran ser más vulnerables, pero ya cuando lo queremos poner en un contexto ecológico, la historia es un poquito más complicada, ¿no? Porque muchos de esos estudios que se van a los extremos, a los límites máximos y mínimos, pues las temperaturas muchas veces suelen ser mayores a lo que realmente están observando en el medio natural, ¿no? O en el medio natural, pues bueno, la interacción con otros factores es mucho más compleja de lo que nos puede decir esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es necesario realizar estudios que pues, a lo mejor reflejen un poquito más las condiciones verdaderas a las que están expuestos los organismos. Y otra problemática o otra, pues digamos, limitante que tiene ese tipo de estudios es de que la mayoría de las veces pues agarramos a los organismos experimentales y decimos, ah, bueno, ante un escenario tal de cambio climático, pero voy a someter a una temperatura promedio tal, ¿no? Es una temperatura constante. En la vida real, pues esto no es así, ¿no? En la vida real, pues va a haber cierta variabilidad eh, a la que van a estar expuestos los organismos y que me puede afectar la respuesta, ¿no? Que me puede modificar la respuesta. Y esto ha sido como un aspecto que ha sido, pues, de cierta manera olvidado o poco estudiado y que en los últimos años ha ganado importancia, ¿no? Porque en los últimos años estudios que ya han incluido variabilidad térmica, es decir, fluctuaciones ya sea diurnas o alguna otra escala, han demostrado que los estudios en los que se ha expuesto los organismos a una temperatura constante realmente no reflejan o no predicen la respuesta que va a tener ese mismo bicho cuando está sometido a variabilidad térmica. ¿Por qué? Porque fluctuaciones, por ejemplo, diurnas, es decir, a lo largo de 24 horas, se ha visto que puede afectar a nivel celular, por ejemplo, a la disponibilidad de energía, ¿no? Al estar sometido a estas fluctuaciones térmicas, hay un mayor costo energético, mayor costos de mantenimiento, lo cual implica pues, que a lo mejor la disponibilidad de energía se vuelve un poquito más limitante o que tiene que haber movimiento o uso de reservas energéticas, ¿no?
también se ha observado, y bueno, pues muy vinculado a lo anterior, que organismos expuestos a cierto grado de variabilidad diurna tienen diferencias, por un lado, en el crecimiento, o sea, que tanto pueden crecer, así como su desarrollo, ¿no? Tipos de desarrollo. Y está muy vinculado a esto porque, pues, obviamente, que si tiene mayor costo energético, pues a lo mejor va a crecer más lento, va a poder invertir menos energía en crecimiento, o va a tardar un poco más en llegar a un estadio. Y también, pues muy vinculado a esto, se ha observado que organismos expuestos a cierto grado de variabilidad térmica también va a modificarnos la tolerancia a la temperatura, en donde puede ser que una exposición constante a temperaturas elevadas va a hacer que el organismo, pues bueno, incremente su tolerancia a la temperatura cuando es expuesto a un incremento térmico, o al contrario, pues ciertas restricciones metabólicas o cierta demanda energética va a hacer que sea menos tolerante a la temperatura, ¿no? Entonces, todavía hay muchos estudios que, pues bueno, muestran resultados, falta de información, vaya, ¿no? Pero lo que sí sabemos es de que esa respuesta va a depender de diversos factores. Y uno de ellos es, bueno, pues no solamente que haya fluctuaciones, de que haya variación diurna, sino cómo es esta variación. Si es un ciclo regular, predecible, como le llaman, y en donde a lo largo de 24 horas pues vamos a tener las mismas temperaturas, de cierta forma que pues, el organismo sabe que le va a llegar. Y esa respuesta puede ser muy diferente a cuando tenemos ciclos completamente impredecibles, ¿no? Que tenemos oscilaciones completamente irregulares, donde el organismo no sabe qué le va a llegar, ¿no? Otro factor de gran importancia que nos va a determinar qué tanto va a afectar la variabilidad térmica es la amplitud. No va a ser lo mismo pues, una variación diurna pues, de un par de grados centígrados a, por ejemplo, una variación de 10 grados centígrados, ¿no? Y otro aspecto importantísimo es en dónde ocurre esta variación de la temperatura. Y aquí está vinculado un poquito a el concepto de la desigualdad de Jensen, en donde, bueno, pues si consideramos la curva de desempeño térmico, pues si ven, no es completamente simétrico, ¿no? Vamos a tener una fase en donde la temperatura tiene un efecto exponencial cercano al óptimo, y pasando el óptimo, la temperatura va a tener un efecto destructivo muy repetido, muy abrupto. Entonces, no es lo mismo tener una fluctuación pasando el óptimo ya en esta fase destructiva que tener una fluctuación en esta fase, ¿no? Entonces, dependiendo de en dónde es esa fluctuación y qué tan amplia es la fluctuación, va a tener distintos impactos sobre el desempeño de un organismo. Y bueno, pues considerando la importancia que tienen las variaciones a diferentes escalas sobre la capacidad de respuesta de un organismo y sobre pues, su capacidad adaptativa, fue que, bueno, un grupo de valientes investigadores pues, de aquí del CIGNOR, en colaboración con el CICESE y la UABC, pues desarrollaron este proyecto, fue un proyecto de ciencia de frontera, apoyado antes con ACID, por la Secretaría de Ciencia, que justamente trataba de ver, bueno, es un proyecto bastante amplio que abarca distintos aspectos, desde el aspecto fisiológico, como transcriptómico, expresión de genes, epigenéticos, justamente para ver cuál es el impacto que tiene pues, las variaciones en la temperatura sobre la capacidad de respuesta sobre un ectotermo marino, ¿no? Y para esta investigación, para este proyecto, bueno, pues este grupo de investigadores se enfocaron a una especie de gran importancia económica en la región, ¿no? Que es la almeja mano de león, que, bueno, es un recurso pesquero, pues, muy importante, particularmente aquí para la península, que tiene gran valor comercial, que tiene gran demanda económica. Y particularmente esta especie, bueno, realmente se distribuye, pues, desde el Laguna Ojo de Liebre, en Baja California Sur, hasta el norte de Perú. Pero, particularmente aquí en México, la pesquería se enfocó sobre todo aquí en Laguna Ojo de Liebre, ¿no? Que es donde hay mayores abundancias y es donde desde la década de los 70 pues, ha pasado por una fuerte explotación, ¿no? Pero, pues, aquí, pues, algo curioso, ¿no?
Como les decía, desde los 70 se han venido explotando, pues a valores más o menos constantes. Ya a partir de los 90 fue donde se incrementaron las capturas. Ahora sí que a principios del siglo, pues las capturas se incrementaron hasta un pico en el 2009, que fueron de más de 300 toneladas. Pero en el 2011, la pesquería colapsó. Se observaron mortalidades masivas en la laguna Ojo de Liebre, y hasta la fecha no se sabe exactamente cuáles fueron las causas de esas mortalidades, pero pues las explicaciones más probables, o lo que nos pueda decir, explicar esto, es cambios en el ambiente, no solamente en cuanto a temperatura y oxígeno, sino también a cambios en la presencia, por ejemplo, de organismos antibiontes, en donde pues usando, bueno, poliquetos perforadores, pues incrementaron su abundancia y estuvieron ocasionando un debilitamiento, también la presencia de patógenos ocasionaron un debilitamiento de esos organismos, es decir, todo en conjunto fue una presión bastante fuerte para esa especie que ocasionó, pues bueno, eventos de mortalidades que derivaron en el cierre de la pesquería, ¿no? Y bueno, actualmente sigue siendo explotada, pero actualmente todo apunta a que, bueno, lo que se quiere es mejor establecer un cultivo de la especie, porque ya las poblaciones naturales no podrían levantar los niveles que tenían hace unos años, ¿no? También algo curioso de esta especie es que, bueno, pues hay dos poblaciones distintas, ¿no? Dentro de una población del Pacífico y una población dentro del Golfo de California. Pero ambas poblaciones van a comportarse de alguna forma diferente, ¿no? Especialmente a nivel fisiológico, ¿no? En donde se han hecho experimentos de translocación, es decir, se han llevado organismos del Golfo al Pacífico y organismos del Pacífico al Golfo, las han puesto en condiciones de cultivo y han observado que en general las poblaciones del Golfo de California tienen un mejor crecimiento cuando se meten o cuando se cultivan en el Pacífico. Y las del Pacífico no les va tan bien en el Golfo. Y un estudio también asociado a esto, encontraron de que esta diferencia en el crecimiento está asociada a diferencias metabólicas, en donde dentro del Golfo, las especies, bueno, la población, perdón, dentro del Golfo, cuando son llevadas al Pacífico, tienen una menor tasa de respiración, una mayor eficiencia de absorción, es decir, el alimento que le llega tiene una muy buena eficiencia para absorberlo y tienen un mejor índice de condición, es decir, fisiológicamente están aprovechando más el recurso, son más eficientes en cuanto al uso de energía, lo que pues deriva en que tienen un mejor crecimiento, ¿no? Y con esto, bueno, pues ya enfocado a lo del proyecto de fronteras y enfocado particularmente a lo que trabajamos nosotros en el laboratorio de metabolismo energético, pues como les decía, ¿no? El proyecto pues abarca aspectos bastante amplios, desde cuestiones fisiológicas, transcriptómicas, epigenéticas, etcétera. Pero particularmente lo que nosotros hicimos aquí en el laboratorio de metabolismo energético fue contestar una pregunta, bueno, ante los organismos cuando son expuestos a distintos regímenes de oscilación, es decir, una oscilación regular, diurna, o una oscilación irregular, una oscilación caótica, cuando son expuestos a una temperatura extrema, van a tener diferencias en su desempeño con respecto a individuos que estuvieron sometidos a una temperatura constante. Y la otra pregunta es, bueno, pues si consideramos las dos poblaciones del Golfo de California y del Pacífico, ¿las dos poblaciones van a responder igual o la del Golfo va a responder de cierta forma mejor que la del Pacífico? Entonces, y con espero que se vea bien, para este estudio tomamos individuos bueno, los reproductores obtuvieron de dos sitios diferentes, individuos de Bahía de Los Ángeles en el Golfo de California y de la Laguna Ojo de Liebre, ¿no? Del Pacífico. Y aquí se muestran los perfiles de temperatura en ambos sitios, en donde pueden ver que dentro del Golfo de California, en Bahía de Los Ángeles, la amplitud térmica es mucho más amplia, ¿no? La diferencia entre la menor observada y la mayor a lo largo del año es mucho más amplia que dentro de la Laguna Ojo de Liebre, ¿no? Así pues, a lo largo de su historia, pues están expuestos a un perfil térmico completamente diferente. Entonces se tomaron a los reproductores de ambos sitios y después se llevaron aquí a las instalaciones, bueno, al laboratorio de ecofisiología del CIPNOR,
en donde, pues bueno, se mantuvieron en condiciones de laboratorio, se les dio alimentación constante, se estuvo midiendo la temperatura, se mantuvieron a 21 grados centígrados, se realizaron los desoves y posteriormente, bueno, los juveniles, ya una vez que alcanzaron pues una talla suficiente, de 3 y 5 milímetros, se llevaron a la Laguna Ojo de Liebre, en donde se mantuvieron en condiciones de cultivo en canasta Mister por 6 meses. Una vez pasado este tiempo, los individuos se regresaron al laboratorio de ecofisiología aquí en el CISNOR, en donde se realizaron distintos ensayos. Para este experimento se consideraron 3 regímenes térmicos, ¿no? Que le llamamos. Uno de ellos va a ser una temperatura constante, en donde los organismos se mantuvieron por 15 días a 21 grados centígrados, ¿no? El otro es a lo que le llamamos una oscilación regular, es decir, un ciclo circadiano completamente regular o predecible de alguna forma, en donde tiene un promedio de 21 grados centígrados y una amplitud térmica que va desde los 17 grados hasta los 25 grados. Y el otro régimen fue el que le llamamos el caótico, en donde también tenía la misma temperatura promedio de 21 grados, la misma amplitud, 17 a 25, pero las fluctuaciones en temperatura eran completamente regulares, ¿no? O sea, tanto que podían ir para arriba como podían ir para abajo, y la mano de Dios no sabía qué lo esperaba, ¿no? En las 3 condiciones se expusieron por 15 días, y pasados estos 15 días, en todos los casos se sometió a un incremento agudo en la temperatura. Se subió la temperatura a 28 grados, y estuvieron ahí por 17 horas. Entonces, para los análisis fisiológicos, particularmente los análisis de metabolitos, se tomaron muestra de manto, se tomó a 3 días antes de empezar los experimentos, que constituye como nuestra línea base, ¿no? Antes de que estuvieran expuestos a esas condiciones experimentales. Después se tomaron otros individuos, pasados los 15 días de esa exposición a las distintas fluctuaciones, y finalmente después del reto agudo, ¿no? Después de los 28 grados. Esas muestras de manto se utilizaron, por un lado, para medir cambios en la concentración de metabolitos energéticos. No para eso se utilizó cromatografía líquida, en donde analizamos la concentración de metabolitos como el ATP, ADP, AMP, arginifosfato, que es una importante reserva energética, y varios otros metabolitos que pues, están involucrados en el metabolismo energético, ¿no? Y bueno, solo como comentario, analizamos cómo estaba la concentración de metabolitos en la condición basal, nuestra línea base, y en ningún metabolito hubo diferencias significativas entre Laguna Ojo de Liebre y Bahía de los Ángeles. Todo se comportó igual. Pero para ver cómo cambió, bueno, pues ahora sí ya con los distintos regímenes de temperatura, les muestro aquí en primera instancia y como para una pequeña introducción poco a poco a cómo cambiaron los organismos experimentales y en este PCA que apenas se distinguen los colores, lo siento, pero bueno, en todas las condiciones no hubo diferencia entre los patrones de concentración de estos metabolitos, solamente se observaron cambios en la concentración de metabolitos en la condición regular después de haber sido sometido a un reto térmico. Es decir, en los organismos que estuvieron en esta fluctuación regular, en ese ciclo circadiano completamente predecible, después de haber sido sometidos al reto térmico, sí hubo cambios en la concentración de metabolitos, mientras que en todas las demás condiciones no pasa nada, todo es igual. Ahora sí, para ya empezar a complicar un poquito más la situación, esta es la misma información, pero mostrado en forma de un mapa de calor, ¿no? En donde en color rojo, pues, un metabolito que incrementó la concentración, o en azul o en verde clarito de que disminuyó la concentración, ¿no? Se realizó un análisis de agrupamiento, un clustering, para ver, bueno, pues cuáles metabolitos se estuvieron comportando de forma similar, y en general obtuvimos 2 grupos. Tuvimos un grupo en donde, como ven, pues en casi todo se mantuvo igual, pero tanto en Bahía de Los Ángeles
cómo en ojo de liebre, en oscilación regular a 28 grados, disminuyeron la concentración, este grupo de metabolitos, que son principalmente metabolitos energéticos como el ATP, el arginifosfato, el GTP y el NAD. Disminuyeron su concentración con el reto térmico. Y en el otro grupo tenemos este conjunto de metabolitos que con el reto térmico, solamente en la condición regular a 28 grados, incrementaron su concentración, que son metabolitos como el AMP, ADP, GDP y el IMP. Es decir, son productos de la hidrólisis del ATP, ¿no? Y estas diferencias, bueno, pues quedan reforzados en un análisis de Permanova, en donde, bueno, consideramos los cambios en la concentración de todos los metabolitos en todas las condiciones y en ambas localidades, en donde, pues bueno, no hubo diferencia significativa por efecto de la población, sí hubo diferencia por el régimen, por la temperatura, y hubo interacción entre población y régimen, e interacción, temperatura-régimen, pero no hubo una interacción de todos los factores. En resumen, ¿qué significa esto? Que hubo un efecto de la temperatura, es decir, la exposición al reto térmico 28 grados, tuvo un impacto solamente en la condición regular, pero no hubo diferencias entre poblaciones. Ambas poblaciones respondieron igual. Siguiendo complicando un poquito el análisis, también realicé un análisis de SIMPER, que es Similarity Percentage, que nos dice, bueno, de todos los metabolitos, cuáles son los que contribuyen más a la disimilitud entre los grupos, ¿no? Y en promedio de todo, el metabolito que me está contribuyendo más a la diferencia entre los grupos es el arginifosfato, ¿no? Que es un importante metabolito de reserva de energía, ¿no? Espero que hasta aquí vayamos todo bien. Ya para seguir integrando toda esa información, aquí les muestro los valores de la carga energética delínica, que mis alumnos espero que estén entendiendo esto, que este es un índice que justamente está integrando los cambios en la concentración de ATP, ADP y AMP, ¿no? Pero si recordarán sus clases de bioquímica, pues el ATP es la principal monedita energética. Entonces, cuando necesitamos energía, cuando hay una demanda energética, pues hidroliza y nos queda ADP, ¿no? Si hay todavía mayor demanda energética, todavía se puede hidrolizar más y nos da AMP, ¿no? Entonces, este índice pues, es una integración de las concentraciones de esos metabolitos en donde valores altos, cercanos a 1, es que tengo un alto estatus energético, tengo mucho ATP disponible y conforme voy bajando el índice, pues tengo menor ATP y mayor concentración de ADP o AMP, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que bajo las distintas condiciones, distintos regímenes térmicos, no existe mucha diferencia, excepto en la condición regular, cuando son sometidos al reto térmico, en donde hay una disminución de mi carga energética. Es decir, hay una mayor demanda energética cuando mis organismos están sometidos a estos retos térmicos solamente en oscilación regular. Y esta disminución de este índice pues, es parejo, ¿no? Para ambas poblaciones. Otro indicador importante es la arginifosfato. Entonces, cuando yo tengo una alta demanda de ATP, que se está hidrolizando mucho ATP, pues mis células, mis tejidos, pues van a tratar de mantener estable esta carga energética, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El arginifosfato es un metabolito que va a tener un grupo fosfato que va a permitir regenerar ese ATP rápidamente cuando hay mucha demanda, ¿no? Entonces va a tratar de compensar esa alta demanda energética. Pero ¿qué está pasando? Que de nuevo, ¿no? La condición regular con alta temperatura, mi pool de arginifosfato también se va para abajo, ¿no? Es decir, a pesar de que estoy tratando de compensar esa demanda energética, mis reservas energéticas van para abajo y a pesar de eso, mi carga energética también disminuye, ¿no? Es decir, bajo una condición regular, bajo estas fluctuaciones regulares de temperatura, hay un desequilibrio muy frágil en cuanto a mi demanda energética que de plano mi estatus energético se desbalancea, ¿no? Cuando hay un reto térmico. Otro indicador pues, del estatus energético que utilizamos en este estudio fue la actividad de enzimas mitocondriales, ¿no?
justamente como un indicador de la capacidad de la mitocondria para estar generando energía, ¿no? Para generar ATP. Utilizamos tres enzimas, la citrato sintasa, que la citrato sintasa está involucrada en el primer pasito del ciclo de Krebs, que si recordarán de nuevo sus clases de bioquímica, el ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial, por lo tanto, bueno, es un buen indicador tanto del volumen de la mitocondria como del número de mitocondrias. Y también utilizamos la actividad de enzimas, la ubiquinol, citocromo C oxidorreductasa, mejor conocido entre los compas como el complejo 3, y la citocromo C oxidasa, ¿no? El complejo 4. Que los complejos mitocondriales, justamente, particularmente el complejo 3, es el que está recibiendo todos los electrones del complejo 1 y el 2, y que posteriormente va a reducir al complejo 4 para finalmente llegar a la ATP sintasa y producir ATP, ¿no? Entonces, la actividad de estas enzimas, de cierta forma, es un reflejo de esta actividad de la cadena de transporte para producir energía, ¿no? Curiosamente, y se recordarán, con mis metabolitos energéticos a nivel basal, no observé ni una diferencia entre el Laguna Ojo de Liebre y Valle de los Ángeles. Con las enzimas mitocondriales, perdón, se me olvidó mencionar que, bueno, se analizaron fotométricamente en varios casos. En las enzimas mitocondriales, la única diferencia que observé se dio justamente en esa condición basal, ¿no? Antes de iniciar los experimentos, en donde observé una menor actividad de la citrato sintasa en Valle de los Ángeles en comparación de Ojo de Liebre, y en el complejo 3, al contrario, tuve una mayor actividad del complejo 3 en Bahía de Los Ángeles en comparación de Ojo de Liebre. En cuanto al complejo 4, no hubo diferencias significativas. Pero curiosamente, ya cuando veo los resultados de actividad de estas enzimas en el resto de los experimentos, en el resto de los tratamientos, no hubo cambios significativos. En todos se nivelaron de manera que los niveles de actividad de estas enzimas se mantuvo parejo en todos los regímenes térmicos antes y después del reto térmico, ¿no? Esto ocurrió tanto para la citrato sintasa como para el complejo 3 y el complejo 4, ¿no? O sea, realmente no hubo un efecto ni por las distintas fluctuaciones térmicas ni por el reto térmico, ¿no? Se mantuvieron constantes a lo largo de todo el experimento. Ok, entonces, bueno, ya para empezar a poner, pues a empezar a integrar todo, bueno, mi primera pregunta es, bueno, si había diferencia en la respuesta a la temperatura entre oscilaciones regulares y oscilaciones caóticas respecto a una temperatura constante. Bueno, sí la hubo, pero la respuesta es un poquito más complicada de lo que esperábamos, ¿no? Porque sí observamos que hubo un impacto solamente en la oscilación regular, pero en la caótica no hubo diferencia con respecto a la constante. Ok, entonces de alguna forma las oscilaciones regulares pues sí están influyendo a que haya quizás una mayor demanda energética, ¿no? Y ya cuando tratamos de explicar esto, bueno, a pesar de que ambos regímenes térmicos tenían el mismo promedio y tenían el mismo mínimo y el mismo máximo, ya si observamos la frecuencia de temperatura, es decir, el tiempo que estuvieron, pues, o el tiempo que pasó cada temperatura dentro del experimento, ahí sí tenemos alguna diferencia, ¿no? En donde en la condición regular, si ven, el intercuartil es más amplio, ¿no? Tengo una mayor frecuencia de temperaturas, un poquito más en los extremos, que en mi tratamiento caótico. Entonces, si pongo en contexto los resultados de un estudio paralelo que está por publicarse, en donde evaluaron el potencial de crecimiento de la mano de León, en donde el potencial de crecimiento es justamente toda la energía bueno, la energía que tiene un individuo para poder desarrollar tejido somático y crecer, en donde un potencial de crecimiento positivo, pues es de que tengo suficiente energía para poder crecer, y un potencial de crecimiento negativo por debajo de cero, pues indica de que hay cierto grado de estrés y de que pues, quizás estoy utilizando reservas energéticas para mantenerme, ¿no? Entonces, en este estudio encontraron que, bueno, el óptimo se encuentra cerca de 22 grados y, bueno, arriba y abajo de este óptimo, de esa temperatura, pues disminuye mi potencial de crecimiento, ¿no? Entonces, si yo superpongo un poquito ahí con mis super habilidades artísticas, este potencial de crecimiento
en mis histogramas de frecuencia y de temperaturas, pues veo que en mi condición regular, pues estoy pasando un poco más de tiempo en temperatura donde mi potencial de crecimiento está disminuyendo. Es decir, pues a pesar de que en promedio estoy cercano al óptimo, pues estoy pasando cierto tiempo en condiciones que a lo mejor ya son un poco perjudiciales y que pues ahora sí que en el acumulado, cada vez que estoy pasando por esas temperaturas, voy acumulando cierto daño térmico, ¿no? Que eso hace que mi balance energético sea muy delicado en comparación de los otros tratamientos y que al estar expuestos a este reto térmico, ese balance se pierda, ¿no? Y respondiendo a la siguiente pregunta, bueno, ¿hay diferencias en cómo responden las poblaciones de Valle de Los Ángeles y de Ojo de Liebre? Híjole, aquí sí está un poquito más complicado tratar de entender la respuesta, porque ya en los experimentos no observamos ninguna diferencia clara, ¿no? Todas las diferencias fueron a la condición basal, ¿no? Antes de iniciar los experimentos. Y pues aquí la explicación más probable que tenemos es de que, bueno, si bien en la condición basal ya tenían 15 días en el laboratorio, pues quizás todavía refleje un poquito su historia térmica previa, ¿no? Especialmente su historia, pues considerando que son de poblaciones diferentes con condiciones térmicas completamente diferentes, en donde pues en Bahía de Los Ángeles durante el verano están expuestos a una temperatura mucho más cálida que en Ojo de Liebre. ¿Y qué hace? Que bueno, ante esta mayor temperatura, para hacer más eficiente su metabolismo, pues bueno, reducen la actividad de esas enzimas como para compensar ese incremento de la temperatura. Si la temperatura me está teniendo ese efecto termodinámico, que todo trabaja más rápido, las enzimas, las proteínas, todas las reacciones trabajan más rápido, pues como tengo ese riesgo de que pues tenga un daño, una mayor demanda energética o mayores costos de mantenimiento, reduzco de manera como compensatoria la actividad de esas enzimas para no trabajar de más, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, pues hago más eficiente mi complejo 3, porque de manera que pues hace más eficiente el paso de electrones hacia la cadena de transporte, ¿no? Entonces, como les decía, es la explicación como, híjole, falta estudiar mucho, pero es lo que puede estar pasando, ¿no? O lo que nos puede explicar esa diferencia entre ambas poblaciones. Y como yo soy bien aferrado y quería ver, bueno, a lo mejor está pasando algo a un nivel un poquito más celular, vaya. Aproveché que, bueno, también estoy colaborando con el grupo de genómica funcional, CICESE, en donde ellos están trabajando la parte transcriptómica, pero bueno, ellos están trabajando con branquia, ¿no? No con manto. Y están comparando, pues, qué pasa a nivel de expresión de genes entre la condición caótica, regular y la constante. No me voy a meter mucho en sus análisis porque, pues bueno, ya a lo mejor en alguna otra oportunidad ellos nos van a presentar más a detalle lo que están trabajando. Pero bueno, aprovechando de que yo estoy colaborando un poquito en la parte analítica, pues bueno, me quise meter más a detalle como para ver si hay genes que están cambiando la expresión en la condición basal entre Ojo de Liebre y Valle de Los Ángeles. Entonces, de manera general, y bueno, aquí como les decía, a diferencia de... Ah, bueno, aquí me equivoqué. Ellos están trabajando con branquia, no con manto. Nosotros utilizamos manto. Pero ellos están trabajando con branquia. Y para tener una representatividad de todos los transcritos, es decir, todos los genes que pueden estar ahí en la mano de león, se tomaron individuos tanto de los experimentos como de campo, se extrajo el ARN, se realizó una secuenciación Illumina, se realizó un ensamble de nuevo con Trinity y posteriormente pues, se realizó un filtrado con el protocolo de Evidential Genes para bueno, quedarnos con los marcos de lectura pues, abiertos completos, perdón, y pues todos los genes muy redundantes, bueno, los reducimos de acuerdo a su porcentaje de identidad, ¿no? Y bueno, ya particularmente pues hice un análisis de expresión diferencial utilizando el DSEC. Y quedándome solamente en la condición basal, híjole, primer problema, tengo una amplia dispersión en mis réplicas, ¿no? Particularmente de la 1 Ojo de Liebre, pues no hay una diferenciación clara en la condición basal, pero pues porque tengo una amplia dispersión, particularmente en Ojo de Liebre, ¿no?
Ya cuando trato de detectar cuáles genes se están expresando diferencialmente, pues de los miles y miles de genes que tengo en mi ensamble, solamente 140, algo así, están cambiando significativamente, que se muestra aquí en este gráfico de volcán, que más bien parece gráfico de tarja, pero bueno. Y de estos genes que están cambiando de expresión significativamente entre Ojo de Liebre y Valle de los Ángeles, bueno, realicé un enriquecimiento como para ver qué rutas metabólicas están involucradas en estos genes y no encontré nada relacionado con la mitocondria, ¿no? Digo, yo esperaba que hubiera ahí algún efecto a nivel de la respiración o algo, pero realmente no. Los pocos genes que están cambiando están más involucrados en la biosíntesis de la arginina, el metabolismo del nitrógeno. Principalmente hay genes relacionados con el metabolismo del glutatión, pero no observé cambios ni a nivel de la citrato sintasa, ni a nivel de los núcleos mitocondriales, ni a nivel de la ATP sintasa. O sea, producción de energía, al parecer no hay diferencias, ¿no? Obviamente que esto pues lo tengo que manejar con mucho cuidado porque para empezar son tejidos diferentes. Nosotros para pues, los análisis energéticos utilizamos manto y aquí se utilizó branquia, y además que en este caso no se tienen los organismos sometidos a reto térmico, ¿no? Solamente se tenían los basales y después de los 15 días de aclimatación a los distintos regímenes, pero no tienen el reto térmico. Entonces, bueno, ya como conclusión, bueno, pues sí encontramos que las fluctuaciones térmicas están afectando este balance energético en la mano de Dios, ¿no? Sí está afectando la sensibilidad de esta especie ante eventos extremos de calentamiento, ¿no? Pero observamos que solamente la condición regular fue la que afectó este balance energético. Potencialmente porque al estar expuesto a estas situaciones regulares, pues bueno, pasan más tiempo a temperaturas que pues están siendo dañinas, de manera que en el acumulado del tiempo los costos de mantenimiento son mayores. Y esto hace que cuando se presente un evento extremo como el reto térmico, tengan menor capacidad de amortiguar ese desafío, ¿no? Y pues también como conclusión de este estudio, y bueno, ya también como conclusión del proyecto en el que estamos participando, pues bueno, resalta la necesidad de considerar ese tipo de fluctuaciones a diferentes escalas al tratar de evaluar la vulnerabilidad de recursos marinos, ¿no? En este caso pues fue la mano de león, porque pues, hay muchos recursos que están sometidos constantemente a fluctuaciones ambientales y que esas fluctuaciones pues sí nos pueden modificar la respuesta de otro tipo de eventos, ¿no? Y bueno, pues ya para terminar, pues simplemente agradecer pues antes con ACID, ahora CID, al Laboratorio de Metabolismo Energético, al CIPNO y pues también a las personas que estuvieron involucradas en el proyecto, el Laboratorio de Ecofisiología, el Laboratorio de Genómica Funcional, etcétera, ¿no? Y pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. ¿Me apoyan con la luz? Sí, preguntas aquí en el auditorio. Yo no entendí cómo mantuviste las variaciones tanto de temperatura constante como de constante. No explicaste nada de eso. Bueno, es que, bueno, para como tampoco meterme mucho al otro proyecto, ¿no? Pero bueno, todo eso se realizó aquí en el Laboratorio de Ecofisiología, quiere decirnos, en donde, pues bueno, ya tienen sistemas muy bien afinados a lo largo de los años, que tú programas las temperaturas, sí, no, pues yo quiero meter una temperatura promedio de tal y que todos los días llegue a tal máximo y a tal mínimo. Y el sistema tiene, pues ahora sí que calentadores y chillers que están regulando la temperatura. Entonces, así es un proceso de afinamiento por años y ya está todo muy bien regulado en el laboratorio. Entonces, básicamente son estanques que tienen pues, chillers y calentadores y pues están fluctuando la temperatura y pues tú programas, ¿no? ¿Qué temperatura hay? ¿Alguien más? Bien, gracias por la presentación, estuvo súper interesante, súper completo y pues se ve que es un proyecto pues bastante, bueno, ¿fue un proyecto o es un proyecto? ¿Lo Pues está cerrando. Ok, pero sí se ve que fue un proyecto ambicioso, pero con resultados interesantes. Yo te quería preguntar si en este proyecto consideraron la parte de la interacción con patógenos, porque bueno, se sabe, ¿no?, que las poblaciones de
mano de león son muy susceptibles a ciertos agentes patógenos. Y pues esta triada de la interacción, bueno, la condición fisiológica del animal con las variaciones ambientales y la interacción con patógenos, pues a lo mejor podría explicar un poquito más a profundidad, ¿no? Porque escuchando los resultados, o sea, sí creo que el componente ambiental es muy importante, pero no, como que no, ya a partir de que dice que no había diferencias en las poblaciones, ya como que sentí que faltaría algo, ¿no? Como para terminar de explicar esta vulnerabilidad. Sí, y efectivamente en el proyecto no se incluyó. O sea, nos enfocamos solamente al impacto de la temperatura, ¿no? Porque pues ya, ahora sí que si le metemos alguna otra variable, se va a hacer un diseño experimental súper complejo, ¿no? Pero definitivamente sí tiene que ver, ¿no? Sobre todo ya con el ambiente, pues no solamente hay cambios en la temperatura solito, ¿no? Que va de la mano con muchos otros factores, particularmente la mano de León y bueno, aquí nuestra colega, la doctora Rosalinda, pues ya veo que, por ejemplo, la interacción de alta temperatura y bajo oxígeno también te está afectando toda la parte energética y eso a su vez hace que el organismo sea más vulnerable a patógenos que puede que estén ahí en el ambiente, no estén haciendo nada, pero si el organismo se debilita por esa interacción del ambiente, del estatus reproductivo, lo que sea, que pues, tu estatus energético se debilita, ya va más vulnerable a que le infeste pues, patógenos o, por ejemplo, epidiontas o lo que sea, ¿no? Entonces, sí es una interacción bastante complicada, en donde pues toda la afecta. Okay. Y ya nada más para terminar, si te preguntaran así concretamente, o sea, estos 28 grados los tomaron como base respecto a lo que se espera que suceda con el cambio climático. No, nos basamos en datos experimentales, que bueno, en mano de León, el máximo está en 32 grados. Okay. Ya en experimentos previos se hizo que 30, después de 12 horas, ya hay un impacto también. Entonces no quisimos llevar una temperatura donde los matáramos de calentamiento, vaya, pero que nos reflejara justamente, bueno, después de estas fluctuaciones, puede tolerar como que ese evento extremo. Entonces no lo llevamos hacia el límite, pero sí algo como que ya les está afectando. Ok, es que te iba a preguntar ya concretamente, si te preguntaran, en un escenario de cambio climático en los próximos 10 años, por ejemplo, que llegara a la temperatura de 28 grados, ¿qué pasaría con ambas poblaciones? Híjole, en cuanto al golf, la de Ojo de Alegre es un poquito más claro, porque pues, son poblaciones que de alguna forma en su historia de vida pues, han estado acostumbradas a temperaturas relativamente estables, ¿no? Entonces, si de repente se incrementa drásticamente, por su historia de vida no van a tener la suficiente capacidad para tolerar. También, a pesar de que es un ambiente idóneo para el cultivo, por lo mismo, ¿no? De que hay buenas temperaturas, hay alimento, pero si llega a haber una mayor incidencia de estos eventos extremos, pues a lo mejor no lo van a aguantar, ¿no? Del lado del Golfo es un poquito más complicado porque ahí ya se contradicen algunas teorías que dicen de que pues, podemos tener que le llaman el moving floor, no, glass floor, el caso es que tenemos un techo fijo, ¿no? Que ya no vamos a aguantar más. Entonces son especies que normalmente ya aguantan, toleran temperaturas altas, pero si tú le incrementas esta temperatura, ya no te pueden tolerar, ¿no? O sea, su capacidad de aclimatarse a esas nuevas temperaturas ya va a ser más limitada, ¿no? Entonces, en cuanto al Golfo, sí no te sabría decir, y aparte considerando que pues, de ese lado no hay tanto alimento. Tuvo mayor temperatura, pero la disponibilidad de alimento también se puede ver afectada. Gracias. Bueno, es que tenía el doctor. Doctor Pedro, por favor. Buenos días. Felicidades, Miguel. Muy interesante tu presentación. Oye, Miguel, de los experimentos en los que tú estuviste evaluando, ¿cómo les fue con la supervivencia o la mortalidad? No hubo. Por lo mismo de que no lo llevamos al extremo, realmente no hubo mortalidad. Ok, bueno. En estos experimentos. Ok, fíjate, estaba pensando, Miguel, si hubiera habido un diferencial entre un grupo y otro, sobre todo por lo que dices que cuando en el basal te los traes del campo, que aquí hay algo interesante, acuérdate que venían del campo, pero del lado del Pacífico, estuvieron creciendo bajo condiciones que pues son las de los del Pacífico, pero pues a los del Golfo
pues al contrario, ¿no? Mejor alimento, o sea, no hay nada que le dé una ventaja a uno u otro, creo yo, ¿no? O no sé cómo la veas tú en ese sentido. Eh, ¿Qué pudiera, Miguel, en un momento afectar también a la respuesta o lo que estás observando? Y aquí lo que te voy a pedir, Miguel, voy a abogar al Miguel que en la maestría estudió variabilidad genética. Ya no me acuerdo nada de eso. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si tienes las bases. Este, ¿Qué pudiera estar pasando, Miguel, si yo te digo que los grupos genéticos, el de Concepción, perdón, el de Bahía de Los Ángeles y el de Magdalena no tienen la misma variabilidad genética? Híjole, ahora sí que por esas razones fue que me moví muy por encimita en toda esa parte, porque sí, complica mucho la historia, ¿no? En cuanto a tu primera pregunta, bueno, sí, ambos se estuvieran manteniendo en el ojo de liebre, que pues en teoría tiene que ser un ambiente idóneo, óptimo para los dos, ¿no? Como se ha visto antes. Pero sí hay diferencias genéticas, ¿no? Tanto ahorita en el proyecto, como se vio, como en estudios previos, con marcadores mitocondriales, sí hay diferencias genéticas. Entonces ya nos estamos metiendo como, bueno, pues ahí sí hay, pesa más esas diferencias genéticas, la plasticidad fenotípica. Entonces, bueno, a lo mejor, a pesar de que ambos estén en el mismo ambiente, vienen cargando con esa diferencia genética que hace que bueno, su maquinaria celular se comporte de formas diferentes, ¿no? Que sean más eficientes energéticamente a pesar de que estén en el mismo ambiente. Y de lo otro, de Bahía de Los Ángeles, híjole, pues sí influye mucho, ¿no? Porque, bueno, ya sí no me queda claro del resultado del proyecto qué tantas familias realmente contribuyeron, pero si a lo mejor estamos viendo el reflejo de muy pocos individuos, pues qué tanto nos refleja eso la población per se, pues ahí se complica un poco, ¿no? La respuesta. En base a tus resultados, Miguel, se vale, así como elucubrar. ¿Crees que tenga menos familias en base a tus resultados? De hecho, creo que Maía de Los Ángeles, ¿no? Que se viste más endogamia. No recuerdo. No fue tanto endogamia, pero pareciera Bueno, que hay una familia que dominó. Una familia, ¿eh? ajá, sí. Y pues sí, en efecto, si esa familia resultó que era muy tolerante a la temperatura o lo que sea, pues venimos cargando ese efecto en todos los resultados. Sí, porque además vi que tenías valores más dispersos en la de Bahía, la del Pacífico, pues, la de Ojo de Liebre, Ajá. creo. No me acuerdo si en lo último que vieron allá en CISESE o en lo tuyo, y que pudiera ser, pues, de diferentes familias, ¿no? Una variabilidad en respuesta más Sí, alta. justamente Ojo de Liebre fue la que hubo mayor dispersión en los datos, ¿no? Mm, ya. Y de hecho, digo, también aquí me moví un poquito con cautela, ¿no? Pero, otra observación que nos llama la atención es lo que está pasando. Bueno, tú no vas a ver mi apuntador, Pedro. Bueno, Mm. sí. No, sí lo veo. En la oscilación regular, pues sí hubo un impacto en ambas poblaciones y fue parejo, ¿no? Y en la caótica, si bien no hubo diferencias significativas en la carga energética y en varios otros indicadores que, bueno, no los muestro por el tiempo, pero observamos este patrón en donde en Bahía de Los Ángeles no hubo el menor impacto y en Ojo de Liebre como que sí hubo una disminución, aunque no significativa, pero tenemos ese patrón en muchos metabolitos, ¿no? Entonces, de alguna forma sí está reflejando que quizás haya diferencias también en la caótica entre ambas poblaciones, ¿no? Pero no fue una señal que sobresalió sobre el ruido, ¿no? Mm. Ya. Oye, Miguel, y un comentario final. Tú comentabas que pues que esta especie ya hay que, en términos productivos, hay que entrarle a la acuicultura. Yo lo que veo muy favorable del estudio, Miguel, porque a final de cuentas lo que se evaluó en todo lo que tú acabas de presentar son organismos no que vienen del campo como tal, son resultantes de una selección artificial
no dirigida en un laboratorio, porque hay que recordar que se desovaron los organismos en laboratorio, se produjo la larva, la semilla, etcétera, con todo lo que implica, ¿no? Imagínate en la acuicultura, es cultivo monoalgal, dialgal, o sea, son un montón de variables que te van seleccionando a los organismos. Yo lo veo muy favorable en términos de acuicultura porque nos hace ver que tanto de ambos lados, pues es posible desarrollar de alguna manera pie de crías con organismos adaptados, ¿no? Al cultivo. Ajá. Muy Sí, bien. nomás ahí pues también considera pues también dónde va a ser más fácil, ¿no? Donde haya más alimento y temperaturas que sean un poquito más favorables, ¿no? Claro, y respetando de alguna manera el cultivo, si vas a cultivar del lado del Pacífico, debe ser con reproductores de poblaciones de ese lado y viceversa, ¿no? Exactamente. No andar moviendo Exactamente. organismos de un lado a otro, ¿no? Ujú. Exactamente. Ahora que sabemos que son dos poblaciones diferentes, pues también considerar esos factores, ¿no? Claro. Muy bien, felicidades, Miguel. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Doctor. Doctor Ricardo. Sí, gracias. Gracias, Miguel. Gracias por compartir tus resultados. Es abonar un poquito a lo que comentó Pedro. Si eventualmente ya habían detectado diferencias a nivel de secuencias de mitocondrial, por ejemplo, si en el citocromo, no sé qué, no me acuerdo cuál fue, pudiera haber que detectes la diferencia A nivel de de la secuencia y veas si hay una variante que puede explicar esa diferencia que tienes ahí. Ah, es una sugerencia. Porque sí, uno estudios donde sí se detectó diferencia fue en un marcador mitocondrial, no recuerdo cuál fue, honestamente, pero pues sí es una buena sugerencia para ver si ya enfocado esos marcadores, esas enzimas, pues a lo mejor sí estamos pues viendo variantes, ¿no? Que es algo que se ha observado en el proceso muy comúnmente, ¿no? Que podemos tener diferentes variantes pues, de acuerdo a las temperaturas. Ya, y bueno, la otra es, ¿cuáles son tus sugerencias, digamos, aparte de lo que ya comentó Pedro, en términos de acuacultura, a los acuacultores, ¿qué les dirías? Que le hagan caso a Rakota. No, pues como le decía, y pues ahorita pues sí, parte pues del interés del proyecto también, ¿no? Porque pues dadas las poblaciones naturales, pues ahorita ya lo principal es mejor tratar de cultivarlo, ¿no? Y a pesar de que es un recurso que durante años ya se han hecho estudios piloto y eso no se ha logrado establecer completamente un desarrollo de la tecnología pues, que ya lo permita comercializar a mayor escala, ¿no? Derivado de esto, pues bueno, lo que sí resulta obvio es que sí es muy importante considerar, por un lado, la zona y caracterizar muy bien la zona, ¿no? Tener un buen monitoreo constante de alta frecuencia, como para, a lo mejor, dentro de la misma laguna, pues va a haber sitios que, dado su historia térmica, pues pueden ser más favorables que a lo mejor algún otro sitio, ¿no? Más alejado, más cercano, lo que sea, ¿no? Y pues también ver la interacción con otros factores, porque pues ahorita estoy mencionando que no es lo mismo una temperatura constante que una fluctuante. Y si aparte le meto variación en el oxígeno, ya es otro factor que me está moviendo. Entonces, de ahí sí recomendaría mucho tener muy bien caracterizados los sitios de cultivo. Por un lado, para ubicar bien la zona donde pues, puedo tener mayor potencial, así como para tener una capacidad de variaciones que potencialmente sean perjudiciales de forma rápida y oportuna. Órale, pues hay que hacer algo, ¿no? Porque vienen condiciones perjudiciales para mi cultivo. Ya con background, pues toda esa información fisiológica del laboratorio. Gracias. Fíjate que hablando un poquito lo que preguntaba el doctor José Luis, nosotros hicimos 2 años retos con patógenos y temperatura. Patógenos en su momento cuando empezó el cierre total de la pesquería, tuvieron muchos problemas precisamente por eso. La temperatura inmunodeprimía o no favorecía, o la otra, la temperatura tenía que ver con la presencia, ausencia, e inclusive había patógenos oportunistas que dejaban de hacer mortalidades. Entonces, sí, es un trabajo bastante difícil, porque también era lo que decías, bueno, nosotros trabajamos nada más con bacterias, ¿no? Y vimos los daños y sí moría la mano de Dios,
pero el problema era cuando ya había poligénese. Ajá. Ya ahí era otro, ahí sí era constante, para arriba o para abajo la bacteria, ¿por qué? Porque estaba inmunodeprimido. Después nos encontramos un virus, o sea, es que para atinarle a la cuestión sanitaria, híjole, es complicado, ¿no? Y más con estas variaciones. Y ojo de liebre, aparte de las temperaturas, súmale el grado de impacto de cierta contaminación. No nos metamos en temas porque a mí me costó hasta el encierro con los pescadores. O sea, ahí está impactadísima la laguna. Entonces, imagínate la variación de pH, la variación de salinidad, la variación del suelo. El suelo está impactado, el pasto marino, o sea, era... Y ahora con el otro problema. Y ahora con el otro problema que está mucho más divertido, de salga, o sea, ya ni sabes para dónde hacerte, ¿no? Entonces, sí es complicado decir entre patógenos, virus y todo lo demás, y está. Sí. O sea, no, ojo de liebre es un tema muy largo, muy largo. Da para mucho. Da para más, ¿no? Pedro, ¿estás levantando la mano o se quedó? No, se quedó. Se quedó. Cristina tiene una pregunta. No lo bajé, perdón. Ok. En cuestión a lo de los patógenos, gracias por tu presentación, muy interesante. En cuestión de los patógenos, Ricardo Vázquez y Carmen, en algunos años estuvimos realizando seguimiento, ¿no? Cuando tú estabas por ahí también, Eduardo, ¿no? Que nos traían muestras. Y realmente es bien complicado porque nunca encontramos patógenos de regulación, por ejemplo, Perkinsus y herpes, porque ahí también se cultiva los giga, ¿no? Entonces nos fuimos a los típicos, y bueno, veíamos en histología que podía estar pasando, ¿no? Y sí encontramos Perkinsus, sí encontramos herpes, pero al parecer no son las causas de las mortalidades en ese sitio. Pero hasta ahorita, o sea, como decía José Luis, hacer un reto con un patógeno, pues ¿cuál? Porque no está la respuesta, todavía no sabemos por qué se muere. Incluso, no sé qué está pasando porque, y bueno, a lo mejor la teoría de calentamiento, porque en el límite sur está ocurriendo lo mismo en Perú, que estamos trabajando con ellos, también con Magalhães, las poblaciones también están desapareciendo, ¿no? Cada vez se está yendo más hacia arriba la población, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pues es algo que no se sabe todavía, ¿no? Entonces es bien complicado. Como decían los franceses, ¿no? Vamos a ponerle mortalidad de verano a las mortalidades de océano, pues vamos a tener que aplicar un término así, hermano de León, porque no hay un montón de cosas que aún no logramos descifrar. Sí, porque también otro factor, bueno, los patógenos, pero también los epibiontes, ¿no? Como decías, sí, que se ha visto que son más, exacto. Entonces es un perforador que está perforando. Pero no la sabemos concha si de es aliento. a causa de una depresión de la... No sabemos si es la temperatura, el oxígeno, como decía, las zonas de urgencia, o si es el causante o si es el causante el poligénico, o si es una consecuencia. Porque ahora ya también lo subieron, ¿no? Los sistemas de cultivo, cacota y todo eso, a ver qué está pasando, ¿no? Y también por ahí hay unos resultados interesantes, ¿no? Sí, pues por así que debe ser pues, todo en conjunto, ¿no? Presiones por todos lados, porque si viene por inquieto por sí solo, pues a lo mejor no podemos atribuirle, pero bueno, se está cocinando un daño, al tratar de reparar la concha, pues está invirtiendo mucha energía, que no la puede invertir en otra cosa, y que aparte de patógenos, y aparte de suelos llenos de cochinero, pues es todo, ¿no? Debe ser Da para más. Da para más. Bueno, pues agradecemos al doctor.